¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por Telesucesos 29 y 29.1, señal abierta, 73 en TV Cable, 43 Claro TV. Además, cobertura mundial en redes sociales, en vivo, en Facebook Live, Telesucesos Quito, y en YouTube, Telesucesos HD. Además, en YouTube están colgados y quedan colgados todos y cada uno de los programas que se producen aquí en el canal. Tenemos el día de hoy la presencia de Victoria Pardo. Ella es la directora ejecutiva del querido Teatro Bolívar. Victoria, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, arquitecto, por su gentil invitación. Bueno, digo querido Teatro Bolívar porque indudablemente el Teatro Bolívar tiene toda una historia dentro de la capital, una historia de su fundación, una historia arquitectónica, una historia de los siniestros que ha tenido, pero indudablemente tiene una historia también de los grandes conciertos, de las grandes presentaciones, de las grandes obras que se realizaron ahí. El Teatro Bolívar estuvo de aniversario en marzo, ¿no? ¿Cómo está el Teatro Bolívar? Es la pregunta que le hice tras cámaras y le vuelvo a hacer. Le contesto con una sola palabra: en recuperación, saliendo adelante. Eso es lo que hacemos hace tiempo ya con el Teatro Bolívar. Obviamente hay que hacer todo un proceso de recuperación, no solamente física, es decir, del edificio, sino también de los públicos y de la imagen del teatro ante el imaginario popular. Eso es lo más importante y un poco lo más duro también. Claro, indudablemente. ¿Cuál fue el último siniestro del Teatro Bolívar? Porque indudablemente uno a veces piensa que es cuestión de poner la plata y eso se recupera en 2-3 meses. No es así, ¿no? Cuéntenos, ¿cuándo fue la última? El Teatro Bolívar se incendió realmente como teatro integral en el año 99 por una fuga de gas de un local comercial que estaba fuera del teatro. Y han pasado 19 años. Es decir, fue un incendio causado por un elemento foráneo. No fue un incendio causado por la operación del teatro como tal, lo cual es interesante saber y además concienciar. ¿Cuánto se dañó el teatro? 80% del edificio. Le voy a contabilizar los daños así a grosso modo. Obviamente la sala principal, todas las butacas, el tendido de la zona VIP de palcos ejecutivo y presidencial, las galerías, el Wonder Bar, el tercer piso se quemaron los proyectores. Lo único que sobrevivió al incendio en realidad es desde el arco frontal del escenario y los camerinos, nada más. Todo lo demás se quemó. Hall de ingreso, foyer. A partir de ahí, a recuperarlo. Exacto. En las fotografías, yo no estuve presente durante el incendio, obviamente, pero en las fotografías que recabaron y según el informe de los bomberos, el Teatro Bolívar se incendió por esta causa y el someter a las estructuras del teatro a semejante temperatura también dañó las paredes. Entonces el teatro se recuperó proyecto por proyecto, es decir, el proyecto del foyer, el proyecto de la bóveda acústica, el proyecto de la sala, con la ayuda de ONGs como el World Monument Fund, como el gobierno alemán, como el gobierno belga, por proyecto. Es un trabajo artesanal el que han venido haciendo. Tremendo, porque hay que contemplar que el Teatro Bolívar es un edificio patrimonial total, que está en el listado de la UNESCO para la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo cual quiere decir que el Teatro Bolívar como edificación tiene el mismo valor que San Francisco, que Santo Domingo, etcétera, ¿no? Que la Compañía de Jesús. Entonces, esto significa que la reconstrucción tenía que ser exactamente como era. Eso es un edificio patrimonial total, porque dentro de la patrimonialidad hay diferentes categorías. Lo cual le convierte en una edificación muy complicada en su reconstrucción. Además hay que tomar en cuenta que su estilo es Art Deco, es decir, que concentra muchos estilos, dórico, clásico, dentro del mismo estilo, lo cual le convierte también en materia de reconstrucción y de restauración. Los materiales a utilizarse tienen que ser los mismos, porque los mismos, los colores, los mismos. Por ejemplo, para pintar un camerino, actualmente, o la boletería del teatro, o el teatro mismo, yo necesito una autorización del Instituto de Patrimonio con paleta de color. Porque es que así es. Así es. Como se debe tratar, esas son las normativas internacionales de la patrimonialidad. No podemos alterar por lo que fue, digamos, calificado como exactamente. Patrimonial. Incluso, por ejemplo, en el área de las tramoyas, que obviamente ya tienen 85 años, hemos tenido que hacer ciertas adecuaciones, pero con los sistemas originales.
En este momento tenemos, por ejemplo, nuestra pantalla gigante de 12x9, nuestra pantalla de cine, la original, que sobrevivió el incendio. La pantalla se salvó. La pantalla se salvó, los proyectores no, y la pantalla le implementamos al sistema de ascenso y descenso de pantalla un sistema de poleas original del teatro. Y asciende y desciende una pantalla de semejante tamaño con un marco de hierro en 10 segundos. ¿Qué tenés? De ese 80% que se dañó, ¿en qué porcentaje estamos Está de recuperado. recuperación? En un 60-65%. En ¿Falta realidad un nos 15%? falta, sí, nos falta el hall de ingreso y el Wonder Bar de recuperar. Y ese es precisamente el problema. Obviamente había que reconstruir a partir de la sala, es decir, de atrás hacia adelante, en virtud de operar el teatro para generar los recursos. Entonces hay mucha gente que se acerca a nosotros, se acerca al hall de ingreso del teatro y dice, pero ¿qué pasó? No han hecho nada. No han hecho nada porque en realidad se reconstruyó primero la sala. Mucho tiempo, pero todo lo que nos has contado la gente no lo conoce. Claro, claro. No, además hay otras cosas que la gente no ve. Los materiales, sistemas, por ejemplo, de detección de incendios que están en todo el edificio. Que conseguir muchos materiales seguramente afuera, porque aquí no existe. Exactamente. El tema de las poleas. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, el sistema de control y detección de incendios está instalado en todo el teatro. Es un edificio que mide 4.820 metros. Fueron más o menos $200,000. ¿Es un aforo para cuántas personas? Este momento, 983. Pero el teatro tenía originalmente 2.400. En el proyecto de reconstrucción futuro no vamos a reponer las 2.400 butacas porque este momento operar en el centro histórico con todos los problemas de vialidad y demás sería una locura. No existe esa posibilidad. Pero sí vamos a reconstruir los palcos, que son alrededor de 200, 400 butacas, 100 más en una galería, y lo que tenemos operando ahorita abajo, que son 983. ¿Qué agenda se viene manejando? ¿Qué cosas se vienen presentando precisamente para generar recursos? Bueno, el Teatro Bolívar tiene dos opciones, ¿no? Obviamente, o cualquier teatro. Unas opciones son aquellas en las que los productores alquilan el teatro para eventos que no son realmente para promover la imagen del teatro. El teatro normalmente produce esos eventos en coordinación con artistas internacionales también. Son estos eventos un poco que levantan la imagen del teatro y que sostienen al teatro. Y que posicionan lo que tú dijiste. Exactamente. Recuperar también el imaginario de la gente. Exactamente, ¿no? Porque bueno, hay que contemplar que en el Teatro Bolívar se presentaban espectáculos de tal categoría que giraban desde el Ecuador hacia el Teatro Colón de Buenos Aires. Así es. Estamos hablando del Ballet Bolshoi, pero los originales, los elencos originales de 200 y 300 personas. Por eso es que el Teatro Bolívar tiene 5 pisos de camerinos. Es el único que tenemos 14 camerinos y 5 bodegas gigantescas. No conocemos lo que está atrás, ¿no? Claro. Son 5 pisos. Exacto, son 5 pisos de camerinos. Entonces, bueno, en el Teatro Bolívar se presentaban este tipo de eventos, ¿no? Estuvo Carlos Gardel, estuvo Leonard Bernstein dirigiendo la Filarmónica de Londres, Alicia Alonso, que es icónica bailarina cubana. Personajes maravillosos, ¿no? Y es un poco lo que podemos ver durante las visitas guiadas, porque en los camerinos hacemos como una recreación de estos personajes con actores, de esos personajes que estuvieron en el teatro. Entonces, claro, esto significa un compromiso tremendo para la operación del teatro, en virtud de que necesitamos espectáculos que vayan, si es que no son esos, pero que vayan encaminándose hacia lo sensacional que se presentó alguna vez en el Teatro Bolívar. Bueno, hemos tenido presentaciones muy importantes. Por ejemplo, presentamos un circo en alianza, valga la redundancia, con la Alianza Francesa. Presentamos un circo contemporáneo que se llama el Cirque Farouche. Fantástico circo. Era la primera vez que un circo de ese estilo, más o menos de estilo Cirque du Soleil, un poco más conservador. Era la primera vez que se presentaba un circo en el interior de un escenario de un teatro, porque para presentar un circo es necesario hacerlo en una carpa, por todo el tema de alturas, de trapecios. Correcto. Y demás. Entonces, a partir de eso hicimos una adecuación muy interesante en la tramoya, sobre la tramoya patrimonial, para poder soportar los trapecios, las líneas de equilibrio, etc. Esa fue una experiencia fantástica. Tuvimos también, en octubre pasado, a las Minas de Puerto Flamenco, que es una de las compañías más importantes del mundo de flamenco, que fue un espectáculo bellísimo, y recién presentamos a Forever Tango y Luis Bravo en el Teatro Bolívar.
Nosotros producimos musicales como teatro, ¿no? Ajá. Musicales, por ejemplo, Shrek, Oliver Twist. Este año vamos a tener la segunda versión de Oliver Twist. Tenemos el musical Mamma Mía, que es un homenaje a la música de ABBA, presentando en septiembre. Y tenemos también Wonderland, que es nuestra versión sobre Alicia en el País de las Maravillas. Y en diciembre tenemos la posibilidad de presentar un espectáculo producido íntegramente por nosotros que se llama Quito, Alma del Mundo, que es la historia de la ciudad. ¿Quién es el propietario del Teatro Bolívar? ¿Es el municipio? ¿Es la ciudad? No. La ciudad, por supuesto. Por la supuesto, ciudad, por supuesto. Sí. Pero bueno, el Teatro Bolívar es el único privado de este tipo. Originalmente pertenecía a la empresa de teatros y hoteles de Quito. Uh-huh. El momento en que se incendia el teatro en el año 99, en virtud de que no existía la posibilidad de reinvertir en el teatro para la empresa de hoteles y teatros de Quito, que además era originalmente dueña de la mayoría de los teatros del circuito Fundación Teatro Sucre, es decir, el Variedades, el México, el Capitol, el Puerta del Sol, bueno, eran como 15 o 20 teatros de la empresa original poseedora del Teatro Bolívar. Entonces, sucede que se incendia el teatro y los miembros de la empresa de teatros de Quito hacen una donación. Primero crean la Fundación Teatro Bolívar, luego hacen una donación del bien, que básicamente eran cenizas. Exactamente como le digo. Hay fotografías para probar todo esto. Existía que un cubo, digamos. Ya nada, eran cenizas porque no teníamos techo. No había el techo. No había, originalmente los techos, como las edificaciones del centro histórico, antiguos del centro histórico, eran de teja y alma de madera. Entonces no había techo porque fue una explosión en realidad. No teníamos techos, pisos, ventanas, nada. O sea, había que reconstruir todo. Entonces donan el bien como estaba a la Fundación Teatro Bolívar, en ese momento dirigida por el arquitecto Bernardo Mantilla, que fue quien llevó el proceso de reconstrucción adelante solo, absolutamente, obviamente con la ayuda de estos organismos no gubernamentales que fueron los que... Porque indudablemente había que hacer una gestión para que esos organismos apoyen. Por supuesto. Entonces reconstruyeron primero la sala. Porque, a ver, la sala tiene varias dinámicas, ¿no? La reconstrucción no es pintar. La reconstrucción es ir al plano original, hacer los moldes, pintar como debía pintar. Acuérdese usted que el Teatro Bolívar... ¿Existían planos? Claro, todo, absolutamente. Moldes, todo. Que fue lo que se usó, por ejemplo, para la reconstrucción del foyer. Eso fue una gran ayuda, ¿no? Porque si no había igual claro, los planos y lo era otro. Terrible. Aunque el Teatro Bolívar fue... financiado por Carlos de César Mantilla, diseñado por los arquitectos Hoffman y Henon, que eran especialistas en este tipo de teatros Art Deco, que tienen como 6 o 7 otros teatros de ese mismo estilo en el mundo entero. Entonces, un poco podríamos habernos ayudado por ahí. Y fue construido por el arquitecto Augusto Ryder, que obviamente, como conocemos, es el diseñador, pues si se puede decir de alguna manera, de las edificaciones más importantes del centro histórico. Entonces es toda una dinámica de éxito que siempre le ha sostenido el teatro. Desde Entonces que sigue siendo el dueño la fundación, indudablemente es un patrimonio de la ciudad. Por supuesto. Y de la UNESCO. Por supuesto, porque ¿qué es un teatro sin la gente que acude al teatro? Indudablemente. En algún momento ojalá el teatro, y esa es la expectativa, ¿no? Esté completo. Y ojalá pueda formar nuevamente de ese circuito y esa alianza, digamos, que tenían, si la pueden llamar alianza, con el Teatro Colón en Buenos Aires, ¿no? Interteatros, exactamente. Y para eso necesitamos también el respaldo en temas de accesibilidad, de estacionamientos en el centro histórico, de seguridad, un sinnúmero de... Por supuesto. Y últimamente, bueno, nuestra queja constante, ¿no? Cada vez que hay alguna reconstrucción que hacer o alguna manifestación pública o cualquier evento en la presidencia, en la alcaldía, nos cierran el centro histórico, nos complican tremendamente la operación. Para nosotros, por ejemplo, el hecho de que el trolebús haya pasado por las Flores de regreso nos complicó tremendamente porque ya no podemos usar ese espacio para ingreso de escenografías, por ejemplo, ni de elementos de montaje. Exacto, porque no hay cómo, porque pasa el trolebús, no hay cómo. Simplemente, entonces hay que hacerlo por el pasaje espejo, pidiendo una autorización especial a la Secretaría de Seguridad que está frente a nosotros. Nos han complicado tremendamente. Pero bueno, en todo caso, lo que nosotros entendemos que
quieran generar proyectos de movilidad interesantes, pero nos parece que no están entendiendo bien cuál es la dinámica de todos los operadores del centro histórico. Estamos hablando de más o menos 4.000 negocios. Claro, porque eso hay que hacer una radiografía Exacto. del centro histórico, Exacto. luego sector por sector, cómo se mueven, cómo se dan las actividades. Exactamente. Y en base a eso, el Planificar. hacer el Por circuito supuesto, de por transporte, el supuesto. mover, el colocar Fíjese, una parada, todo es un estudio. Exactamente. ¿No? Fíjese que nosotros necesitamos, cada vez que opere el Teatro Bolívar, creo que somos el teatro con mayores altos estándares de seguridad en la operación. Nosotros operamos con personal de seguridad nuestro, más personal de seguridad contratado, más una ambulancia que está permanentemente parado durante la operación en el frente por seguridad de la gente que va al teatro, todos los elementos de seguridad que establece el cuerpo de bomberos, y cada vez que tenemos que ingresar a la ambulancia es un vía crucis, porque obviamente permisos, ingresos, es dramático, ajá. es dramático, es dramático, por estas inconsistencias, por decirlo de alguna manera, de Y eso planificación. se da en la parte logística y se da en el tema de armar un espectáculo, de presentar una obra. Permisos en todo lado. En todo lado. Nosotros necesitamos enviar más o menos unas 30 cartas a diferentes entidades, de las que me acuerdo en este momento, para cuestión de una autorización obra, digamos, de boletos, de por ejemplo. Todos los permisos, autorización de boletos, la Secretaría de Cultura, autorización de boletos y de aforo. La Policía Metropolitana, la Policía Nacional, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, EMASEO, la Intendencia, por supuesto, que es el permiso más trascendente, SAICE, es decir, todo lo que usted se puede imaginar. El Ministerio de Riesgos, puede ser, el Ministerio de Seguridad de Riesgos o algo así. La Secretaría de Riesgos, que es lo que antes era la Secretaría, civil, ese es el término, la Secretaría. Entonces, claro, esto para un escenario, pero más que nada, lo que más nos conflictúa como productores y como operadores de un escenario es de esta ley del 50% de descuento en un boleto. Eso es absolutamente demencial en materia de producción. Imagínese usted lo que significa para un productor, por ejemplo, Minas de Puerto Flamenco, o Forever Tango, espectáculos para personas de tercera edad en su gran mayoría, por el estilo del espectáculo. Fíjese usted lo que significa para un productor tener la mitad o más allá de la mitad de la sala con boletos de descuento del 50%. Es una locura. Es algo incomprensible absolutamente. Y seguramente muchas de esas personas de la tercera edad están dispuestas a pagar un boleto completo yo puedo comprender, por el espectáculo que se da. Yo puedo comprender que les hagan que les hagan, por ejemplo, un descuento a un número X de sillas, ¿no? O que les hagan un descuento menor, digamos, un descuento de 20%, de 25%, eso está perfecto. Pero un descuento de 50%, esto obviamente para el que asiste al espectáculo le resulta estupendo, pero para el que lo produce es un desastre. Y simplemente no habrá segunda vez. Exacto, ¿Es así? Exactamente. Fíjese que otra cosa importantísima y no es en materia de operación del Teatro Bolívar, sino de todos los espectáculos. Imagínense que en la última operación del caso de Forever Tango, que llegó al Teatro Bolívar, porque obviamente nosotros no tenemos para pagar a un artista que cuesta $80,000 en un caché, porque es un espectáculo de Broadway. Llegó en condiciones muy especiales. Entre el 22% de salida de capital, que usted tiene que registrar el contrato en el SRI, es decir, el capital tiene que pagar eso porque sale a través del artista, quiera que no, ¿no? El 22%, más el 12%, más el 8% de los servicios profesionales, más el 2%, y encima un descuento de boletaje de semejante magnitud. ¿Se imagina lo que estamos sufriendo nosotros, hay que rogar los productores? Para salir tablas. Es patético. Es tremendo. Y sobre eso no se ha hecho nada. Lastimosamente. Nada. Entiendo yo que están tratando de hacer una asociación de productores, pero claro, cada quien ya tiene un poco sus espacios acomodados y no quiere pelear. Nosotros tampoco queremos pelear, pero nos parece que necesitan mejores condiciones. Exacto. El mismo tema burocrático, todo eso demanda tiempo y ese tiempo se convierte en dinero, porque indudablemente son cuestiones. Claro, porque imagínese que usted necesita entregar, por ejemplo, los papeles, ingresar los papeles, que es el último trámite
¿Me explico? El último trámite es en la intendencia. La intendencia le exige 20 días antes, lo cual quiere decir que usted tiene que tramitar los papeles 2 meses antes. Si usted quiere presentar, si tiene como productor una fecha disponible de un artista internacional, no sé, en 15 días o en 20 días, no lo puede presentar. Porque ya está tarde para hacer los permisos. Son cosas locas. Últimamente, por ejemplo, en materia de intendencia, hubo un tiempo en que en 3 meses cambiaron 6 veces el intendente. Es una locura. Me preocupa a mí enormemente porque incluso en este año ha habido varios conciertos suspendidos, conciertos de todo tipo. Lo que digo, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿no? Porque la realidad es que lo suspenden porque no se logró vender ni siquiera el boletaje. Claro, claro, pero es que usted necesita un tiempo prudencial de unos 3 meses para publicitar un espectáculo. Indudablemente, con todos estos trámites, con todos estos impuestos, con todo lo que hay que pagar, indudablemente el costo de las entradas resultan altos. Claro. Y después la gente no puede pagar porque la gente no puede asistir semana a semana a conciertos. Por supuesto. Y hay un montón de conciertos todas las semanas, que yo no entiendo cómo logran hacerlo. En materia publicitaria, porque bueno, básicamente, si usted quiere vender boletos, ciertamente el espectáculo vende boletos, pero lo que vende boletos es la pauta publicitaria. No hay nada más que hacer. Victoria, nos hemos quedado cortos de tiempo, pero le agradecemos conocer un poco del Teatro Bolívar, el estado en el que se encuentra. Usted lo dijo en una palabra, les digo todo, rehabilitación, y es una rehabilitación física, una rehabilitación de agenda, una rehabilitación psicológica del teatro, si la podemos llamar así, sí. Y en el imaginario de la gente, además, el reposicionamiento, el recordar esa marca tan especial que es el Teatro Bolívar. Esperemos que ese 20-15% que falta completar del teatro lo podamos hacer. Hay que hacerlo con paciencia. Hemos tenido la suficiente paciencia y más que la paciencia son cosas de mucho detalle que hay que hacerlas exactamente. Usted lo ha dicho porque indudablemente si es un bien patrimoniado hay que hacer la réplica exacta. Exactamente. Así que le agradecemos. Muchas gracias. Y la gente, existe una página web, ¿no es cierto?, del teatro donde la gente puede estar continuamente viendo la agenda y asistiendo a estos eventos. Que las condiciones mejoren, condiciones de accesibilidad, condiciones de trámites, condiciones económicas, condiciones en el centro histórico, que no cierren cada que hay una manifestación, cierran 20 cuadras a la redonda. Exactamente, sí, y el teatro queda aislado ahí en medio de la manifestación. Y todos los negocios, no solamente el teatro. De paz, indudablemente. Así que mejoren las condiciones. ¿Cuál es la página web? Es www.teatrobolívar.org. Ahí está la página web, así que amigos, ustedes pueden entrar y conocer toda la agenda de este querido Teatro Bolívar nuevamente. Gracias. Gracias a usted, arquitecto. A la orden. Amigos, Victoria Pardo, directora ejecutiva de la Fundación Teatro Bolívar. Hemos hablado sobre el Teatro Bolívar, su historia, no hemos hablado de los anteriores eventos, sino del último siniestro que fue prácticamente fatal y lo que se está haciendo. Amigos, amigas, hasta la próxima, pasen bien, felicidades.